buenas tardes. ¿Cómo están otra vez? Como siempre, quiero leer una breve porción de la palabra de Dios como base para escuchar la predicación. Lo que he mencionado anteriormente es que en este púlpito se supone que debemos recibir consolación, exhortación y edificación. Cuando recibimos exhortación, a veces escuchamos cosas que son fuertes, que están tratando con nuestro pecado, y a veces es importante que si uno es cristiano, no pensar de que uno le está diciendo, oh, no eres cristiano porque no hiciste esto o el otro. Entonces tenemos que siempre recordar que si hemos entregado nuestra vida a Jesús, si somos cristianos, entonces lo que recibimos no es para condenarnos, es para ayudarnos a mejorar y a crecer y a madurar. Entonces, teniendo eso en mente, quiero leerles Romanos 8, versículo 1, que dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted es cristiano, es cristiana, ha entregado su vida a Jesucristo, nada de lo que se va a predicar es para condenarlo o tratar de decirle que no es. Eso es algo que el Espíritu Santo lo está usando para vuestra edificación. Si usted no ha entregado su vida a Jesús, entonces ese ya es un asunto diferente. Esta tarde, están acostumbrados a predicar en las mañanas, ya por tantos años. El título del mensaje, no tengo PowerPoint esta mañana, no tengo notas, porque están fumigando mi casa y no supe dónde imprimir. Tratamos de imprimir aquí abajo, pero llegué, ¿verdad? Gracias a Dios, y Dios quiere que seamos fieles y que seamos constantes en su servicio. Entonces, aquí estoy, notas o no notas. El título del mensaje esta tarde es: considera a los fieles. Considera a los fieles. Antes de comenzar, quiero decirles algo más. A veces pensamos que ministrar es solamente el trabajo de pastores, y pensamos que el pastor tiene que ministrar, los pastores tienen que llamar por teléfono a las personas, tienen que visitar a los enfermos, tienen que ver si las personas están caminando con el Señor o se han extraviado. Y sí, es nuestra responsabilidad, pero también es la responsabilidad de la congregación. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, que Jesús dio a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de capacitar a los santos, equipar a los creyentes para la obra del ministerio. En otras palabras, mi trabajo es capacitarlos a ustedes para que ustedes también hagan la obra del ministerio, para que ustedes también llamen por teléfono, y para que ustedes también hagan visitas, y para que ustedes también vean cómo las personas que no han venido a la iglesia en un tiempo están. Eso es tan importante, que todos trabajemos juntos, porque eso es lo que es una iglesia saludable. Y conforme ven ustedes personas que no han venido, por favor, hagan lo posible para llamarles, para visitarles, porque algunos están desanimados, algunos están enfermos, algunos están de vacaciones, y es importante que todos trabajemos juntos en hacer discípulos. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a orar una vez más. Entramos en Hebreos capítulo 1, por favor, esta tarde. Hebreos capítulo 1. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a predicar tu palabra en una manera eficaz y clara. Y Señor, ayúdanos a recibir el mensaje no como mensaje de hombre, pero como lo que es la palabra de Dios. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 2, comenzando con el versículo 14, dice lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para destruir o anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida.
porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que, por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Considera a los fieles. Vamos a llegar a ese tema en algunos momentos. Para hacerlo bien simple, Hebreos capítulo 1 y Hebreos capítulo 2 es una porción del libro de Hebreos donde el autor ha estado de un lado para el otro hablando de dos cosas: de la supremacía de Jesucristo y la necesidad de una persona no abandonarlo si es que ya ha venido a Cristo, o entregar su vida a Cristo si no lo ha hecho. Permanecer, entregar tu vida a Cristo, no sea por la persecución que está ocurriendo para ustedes, hebreos, ustedes se alejen de él, lo abandonen, no hay nada más afuera de Cristo, no quiero que se pierdan, sigan a Cristo. Entonces, la supremacía de Cristo, exaltando a Cristo, es mejor que los ángeles. Jesucristo es Dios, Él es el Creador, Él es perfecto, y a la misma vez, back and forth, ¿verdad?, de un lado para el otro, hablando de nuestra necesidad de estar comprometidos, de habernos entregado, de tomar el paso final a fe en Cristo para nuestra salvación. Ese ha sido el tema en los primeros dos capítulos. ¿Okay? Eso es lo que el Espíritu Santo quiere de cada uno de nosotros. Entonces, cuando llegamos la semana pasada al capítulo 2, versículos 5 al 8, se comenzó a desarrollar un nuevo pensamiento. No solamente entrega tu vida a Cristo, no te alejes de Cristo por su supremacía, pero un segundo pensamiento, una segunda idea que el autor comenzó a desarrollar. Y dice en el versículo 5 del capítulo 2 que Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero. En otras palabras, Dios no le dio el gobierno del planeta a los ángeles, acerca del cual estamos hablando. Se lo dio a los hombres, y eso es lo que vamos a ver aquí. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Por en cuanto sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Paremos ahí. Básicamente lo que el autor de Hebreos está haciendo, está citando el Salmo 8. El Salmo 8 es David impresionado con el hecho de que Dios le dio dominio al ser humano en la creación. Cuando creó a Adán y Eva, le dio el dominio del planeta, del mundo, de los animales. Esa es una idea que David, el que escribió el Salmo 8, no podía entender por qué Dios se interesaría tanto en el ser humano, el gusano del ser humano, y le daría desde un principio el dominio sobre la tierra y lo ponga sobre las obras de sus manos. Pero por el momento, el autor de Hebreos y del Salmo 8 dice que no está el mundo bajo nuestro dominio, bajo el dominio del ser humano, porque el hombre cayó en pecado en el jardín de Edén, y por el momento sí están los ángeles más encima de nosotros. Pero la intención de nosotros no es estar bajo los ángeles en jerarquía, pero un día aún juzgar a los ángeles, y nosotros, seres humanos redimidos en Cristo, gobernar este planeta lado a lado con Dios, solamente Dios siendo mayor que nosotros. Entonces, la idea que está tratando de desarrollar el autor de Hebreos es que uno debe entregar su vida a Cristo, no solamente por su supremacía, no solamente por su grandeza, no solamente por el hecho que Él es Dios, pero por el hecho de cómo Él ama y cuida al ser humano. Por el hecho de que Dios nos ama tanto que nos creó para estar a su lado y gobernar este planeta, y ese es algo que debe motivarnos a amarlo, a seguirlo, a jamás abandonar a Cristo. Entonces, la semana pasada yo les di varios puntos que nos ayudan a ver a Jesús en esa luz, como una persona que nos ama, como una persona que ha hecho tantas cosas por nosotros. Y les di ciertas frases, y voy a repetir algunas de esas frases solamente para que ustedes vean el hecho de que Jesús tiene un ministerio,
un ministerio, un trabajo que Él está haciendo con nosotros, que lo ha estado haciendo desde que Él estuvo caminando en esta tierra. Y no solamente fue morir por nosotros en la cruz. Jesús tiene un ministerio, tiene un deseo, un control hacia nosotros que nos ayuda a ver cuánto Él nos ama. Entonces, lo primero que vimos la semana pasada es que Jesús es nuestro cuidador que se acuerda de nosotros. Eso lo vimos por la cita del Salmo 8 del rey David. ¿Okay? Entonces, cuando llegas estamos repasando, cuando llegas al capítulo 8, capítulo 2, versículo 8, dice que todavía no vemos todas las cosas sujetas al hombre, pero vemos que a pesar de que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, vemos a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En otras palabras, todavía no vemos el mundo bajo el dominio del hombre, pero lo que sí podemos ver en este momento es que Jesús, que estaba en el cielo y bajó de la gloria a causa del padecimiento de la muerte, Él probó la muerte por nosotros. ¿Okay? En otras palabras, Jesús ha comenzado a restaurar el dominio perdido al ser humano. Jesús quiere que el hombre reine a su lado, y el primer acto de llevarnos otra vez a la gloria y usarnos para nuestra intención original es que Él murió por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar, Él tomó el lugar de probar la muerte por nosotros. Entonces, número 2, Jesús es nuestro Redentor que probó la muerte por nosotros. Entonces, estas son grandes maneras de ver a Jesucristo. Él es el cuidador que se acuerda de nosotros, número 1. Y número 2, Él es nuestro Redentor que probó, que gustó la muerte por nosotros. ¿Okay? En el versículo 10, y todo esto es repaso, vemos que Jesús es el autor de nuestra salvación. Un autor es un pionero que abre el camino. Entonces, Jesús es el pionero de nuestra salvación, que si tú lees el resto del versículo 10, Él sufrió para hacerse uno con nosotros. Jesús no solamente murió en la cruz, pero Él murió de una manera donde Él estaba sufriendo mucho para en ese sufrimiento unirse junto con nosotros, para identificarse con nosotros. ¿Okay? Cuando llegamos al versículo 11 y 13, nos dice que en ese morir y sufrir como un ser humano, Jesús desarrolló una compasión hacia los seres humanos que lo hicieron poder identificarse con nosotros como nuestro hermano. Entonces, Jesús es nuestro hermano que no se avergüenza de identificarse con nosotros. Ese es el número 4. En los versículos 14 y 15 es donde vamos a comenzar a explicar el texto bíblico hoy. ¿Okay? Miren por favor el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, Jesús, igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Entonces, aquí hay algo más de Jesús que quiero que ustedes por favor vean, que los va a ayudar a enamorarse más de Jesús, básicamente. El autor de Hebreos dice aquí que Satanás obviamente no es más poderoso que Dios, pero Él tiene el poder, tiene un poder sobre nosotros, ¿okay? Y Él puede lograr dos cosas en la vida de cualquier ser humano. Puede ayudarlo a llegar al infierno y perderse para siempre, y puede mantenerlo en esclavitud por el temor de morir. ¿Okay? En otras palabras, Satanás puede ayudar a un ser humano a irse al infierno, y mientras está en camino al infierno puede ayudarlo a estar esclavizado para que tenga un terror de morir. Esas dos cosas. Entonces, Satanás tiene a muchas personas esclavizadas, y siempre y cuando Satanás puede mantener a una persona lejos de Jesucristo, entonces la puede llevar al infierno. ¿Okay? Entonces, lo que dice el autor de Hebreos en el versículo 14 y 15 es que Jesús se hizo partícipe de carne y sangre, se hizo ser humano, murió en la cruz por nosotros para librarnos, para destruir el temor de la muerte que Satanás tenía sobre nosotros. Entonces, cuando uno viene a Jesús y uno reconoce que Él ha vencido la muerte y que nosotros estamos en Él, también vamos a vencer la muerte. Entonces,
uno ya no tiene ese temor y ese terror de morir. ¿Okay? Eso es lo que él está diciendo. Entonces, número 5, Jesús es nuestro destructor sobre el poder de Satanás. Miren por favor el versículo 16, porque ciertamente Él no ayuda a los ángeles. Jesús no ayuda a los ángeles, Él no murió por los ángeles, sino Él ayuda a la descendencia de Abraham. Él ayuda a seres humanos. ¿Okay? Versículo 17 dice, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todos, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Para hacerlo bien simple, Jesús se hizo como un ser humano para no solamente morir para pagar nuestras deudas, pero para hacerse un sacerdote fiel y misericordioso con respecto a las cosas de Dios, conforme Él estaba muriendo por nuestros pecados en la cruz. Por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Estoy un poco nervioso por el hecho que se me está acabando la batería y no tengo el cargador, pero ni modo. Para hacerlo bien simple, hermanos, lo que nos está enseñando el autor de Hebreos es que Jesús ha sido fiel. Él ha sido fiel a morir de cierta manera y a tener un ministerio activamente, de que Él siempre está ahí para ayudarnos. ¿Okay? Constantemente Él está ahí para ayudarnos, y ahora con toda esa información el autor de Hebreos quiere que hagamos algo. Entonces, si miramos el capítulo 3, versículo 1, podemos ver lo que debemos, y este es donde comenzamos la idea de considerar a los fieles. ¿Okay? Por tanto, por el hecho de que Jesús es tan fiel en no solo morir, pero en cuidar de nosotros, en ser nuestro redentor, en tener un ministerio de sacerdocio donde tú vas a Él y Él te puede ayudar con tus tentaciones, por el hecho que Él es fiel y constante en ese ministerio hacia ustedes y hacia mí. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, ¿qué es lo que dice? Considerad a Jesús, el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra fe. Considera a Jesús significa simplemente darle consideración, obsérvalo cercamente, entiéndelo completamente. El mensaje principal del día de hoy, si no agarras nada más, es que el autor de Hebreos quiere que tú y yo pongamos los ojos en Jesús y miremos algo acerca de Él. ¿Okay? Él es el apóstol, que dice, que significa Él es enviado. Él es nuestro sumo sacerdote, y Él es el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra fe. Tu fe, mi fe, viene con ayuda. ¿Okay? Es como compras una computadora y te dan el número de teléfono de un equipo que te puede ayudar. Tu fe, mi fe, viene con la ayuda del Hijo de Dios, que es tu sumo sacerdote, es tu intermediario. Cualquier cosa que tú necesites, tú la puedes pedir. Él te puede ayudar con tu tentación, Él te puede ayudar con sabiduría, Él te puede ayudar a glorificarlo. Ese es más importante que una computadora. Pero otra vez, en el capítulo 3, versículo 1 dice, considera a Jesús, el apóstol y el sacerdote, el intermediario de nuestra fe. ¿Okay? Obsérvalo a Él, considera que, y aquí vamos a ver en el versículo 2 qué es lo que debemos de considerar. El cual fue, ¿cuál es la palabra ahí? Fiel. El cual fue fiel al que le designó. ¿Quién lo designó? Dios Padre. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. En otras palabras, este Jesús, que no solo murió por nosotros, pero es nuestro sumo sacerdote, nos ayuda con la tentación, nos cuida eternamente, te llama su hermano, no tiene vergüenza de identificarse contigo, se hizo a tu semejanza para experimentar lo que tú experimentas. A Él debes considerarlo, observarlo, meditar en Él, porque Él fue fiel. La palabra clave es fiel al que lo designó, al Padre,
como también lo fue Moisés. También Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. La palabra fiel significa confiable. Tú puedes confiar en Jesús. La palabra fiel significa digno de confianza. Esa es la característica de Jesús que queremos enfocarnos esta tarde. Su fidelidad. En Apocalipsis 19:11 nos dice que se abrió el cielo y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y él con justicia juzga y hace la guerra. Entonces, con respecto a tu salvación, a mi salvación, Jesús es fiel a socorrernos, a ayudarnos a superar la tentación. Nunca ha habido un día que Él tomó libre, que Él descansó. Él intercede por ti día y noche. Romanos 8:34. Él fue fiel al que lo designó y también Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Entonces, lo que Dios quiere que hagamos esta tarde, hermanos y hermanas, es que consideremos, que evaluemos, que pensemos en estos dos ejemplos de fidelidad. Uno es Jesús y el otro es Moisés. ¿Ok? Ejemplo, considera a estos hombres fieles. Versículo 3. Porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. A pesar de que ambos son fieles, Jesús es digno de más gloria que Moisés. ¿Por qué? Porque el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Moisés es parte de la casa de Dios y Jesús es el que hizo, el constructor de la casa de Dios. Entonces el autor de Hebreos simplemente está tratando de avanzar la idea de que Jesús y Moisés no son iguales. Jesús es el constructor de la casa, Moisés es parte de la casa. Toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Entonces simplemente está tratando de ayudarnos a considerar la fidelidad, pero cada uno en su lugar. Jesús como Dios constructor y Moisés como parte de la casa de Dios. Pero en el versículo 5 regresa al tema de la fidelidad, y ese es nuestro tema, ¿verdad? Considera a los fieles. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, ¿como qué? Como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Entonces, simple, ¿verdad? Moisés fue fiel como un servidor. Cristo es fiel como un hijo de Dios sobre la casa de Dios. ¿Okay? Entonces, otra vez, ese es el mensaje de hoy. Considera a estos ejemplos de fidelidad. Que piensa en estos ejemplos de fidelidad. ¿Okay? Ahora, versículo 6 lo trae a casa. Ahora no estamos solamente leyendo esto en términos abstractos, pero ahora estamos viendo que esto tiene que ver con nosotros. La parte final del versículo 6 dice, cuya casa somos nosotros, ¿ok? Si hacemos algo, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Nos está exhortando, ¿ok? Nos está exhortando y está diciendo, conforme tú consideras la fidelidad de Moisés, conforme tú consideras la fidelidad de Jesús en tu vida, ¿okay? Considera que tú eres parte de esta casa, tú eres parte de este pueblo, de esta familia de Dios. Si es que tú haces algo, y lo que tú y yo vamos a hacer para ser parte de la casa de Dios es, si hacemos ¿qué? Si retenemos firme, en otras palabras, si seguimos poseyendo hasta el final nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Míralo de esta manera. Había un tiempo en tu vida, había un tiempo en mi vida, donde tomamos el primer paso, donde entregamos nuestras vidas a Jesucristo. ¿Okay? Y en ese momento y en esos días, meses, años, lo que sea, estábamos muy confiados que Jesús nos había salvado. Nuestra fe era fuerte. ¿Okay? Y como dice aquí, teníamos firme esa fe y esa confianza, que es lo mismo, y la gloria, nos jactábamos. Gloriarse en tu esperanza, nos jactábamos. Le decíamos a la gente que nosotros
somos salvos, somos hijos de Dios, vamos a ir al cielo. No era una cosa arrogante, pero yo me acuerdo que me decían, hey Peter, ¿no quieres una cerveza? Y yo les decía, no, thank you. Pero ¿por qué no? It's okay. Y pues para serte honesto es que he entregado mi vida a Cristo y yo tenía problemas con el alcohol y no quiero fallarle. ¿Okay? Y yo estoy seguro que muchos de ustedes también tenían una confianza y se jactaban en la esperanza que tenían en el Señor. Entonces el autor de Hebreos nos dice, tenemos que, si vamos a ser parte de la casa de Dios, tenemos que considerar estos ejemplos de fidelidad y tenemos que mantener nuestra confianza, nuestra fidelidad hasta el fin. ¿Por qué nos dice eso? ¿Por qué les reprende por qué les exhorta a los hebreos y por qué Dios nos exhorta a nosotros a retener con firmeza esta confianza que tuvimos hasta el principio? Porque Dios sabe que nuestra confianza en Cristo, nuestra dedicación a Cristo, nuestra devoción, nuestro deseo de orar y de servir al Señor comienza a desvanecerse un poco conforme pasa el tiempo. En el caso de los hebreos, su firmeza se desvanecía porque ellos eran atacados de que Jesucristo era un mentiroso, que tenían que permanecer en el judaísmo, o si no los iban a botar del judaísmo. ¿Okay? Ahora nosotros nuestra fe no se desvanece por persecución. A nosotros casi nadie nos ataca, pero lo que ocurre es que como vivimos en una cultura tan bendecida con material, que eso tiene una tendencia a ayudarnos a amar mucho la comodidad. ¿Okay? El éxito que tienen personas que se dedican al materialismo muchas veces es algo que nos apaga a veces nuestra fe, y nuestra devoción se hace más ligera. A veces llegamos a un punto donde la lectura diaria ya no es tan importante como era antes. A veces servir al Señor no es tan importante como era antes. Luego viene la pandemia y ya la gente no se reúne y pues ya ni necesitamos venir a la iglesia, y nos vamos enfriando más y más y más. ¿Okay? Ellos, por la persecución, ya no retienen la misma firmeza del principio, y nosotros por la pandemia, pero también por la comodidad, por el confort, por la facilidad que tenemos en este mundo. ¿Okay? Entonces quizás nosotros no sufrimos las mismas tentaciones, pero sufrimos las mismas tentaciones a no retener la firmeza de nuestra fe en Cristo que teníamos al principio. Y esa es una realidad, eso es algo que ocurre en nuestras vidas. Y quiero esta tarde también exhortarles en una manera muy, muy clara. No estoy tratando de serles pesado, no quiero ser exigente o ser una persona que es difícil de lidiar o escuchar, pero tenemos que reconocer que esto probablemente nos está pasando a nosotros. Jesús dijo, qué difícil para los ricos entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los que tienen tanto se apagan. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, encontrará fe en la tierra. Y el asunto es que es posible que haya muy poca, porque conforme pasa el tiempo, las riquezas, la comodidad, mucha gente se apaga. ¿Okay? Ahora, les quiero enseñar algo. Pues estas son nuestras listas, ¿verdad?, de inscripción que tenemos en esa mesa por varias semanas. Yo los amo, hermanos. Yo le pido a Dios por la fidelidad de cada uno de ustedes, por mi propia fidelidad, pero tener listas en blanco día tras día, domingo tras domingo, no es un símbolo de firmeza, no es un símbolo de
personas que estamos reteniendo firmemente la confianza que teníamos al principio y la estamos guardando hasta el final con la misma devoción, con la misma dedicación, con el mismo entusiasmo de aprender, con el mismo entusiasmo de servir a Cristo. Eso no simboliza ese principio bíblico. Okay, ahora yo estoy consciente, pues, primero tenemos que considerar a los fieles. Es lo que nos dice el autor de Hebreos, eso es lo que Dios quiere que hagamos hoy. Yo estoy consciente de que hay muchas personas en esta iglesia que son fieles, como Moisés y como Jesús. ¿Okay? Y estoy también consciente que hay algunos de nosotros que, si somos honestos, no estamos fieles, estamos firmes, y muchas veces decimos, no es que esto, o no es que es el otro, pero yo X cosa. Y la realidad es que eso ocurre, puede estar pasando en tu vida, y es algo que Dios está consciente, y Él usa pasajes como este pasaje para despertarnos. ¿Okay? Ahora, yo no tengo muchas virtudes, ¿okay? Obviamente no tengo mucha virtud o carisma para comunicar. Yo estoy 100% consciente de eso, pero algo que sí Dios me mostró hace 2 días que me animó mucho. Yo estaba lamentando un poquito el hecho que los jueves muy pocas personas vienen, y yo estaba pensándome a mí mismo, ¿cómo es posible, verdad? La Biblia nos dice que debemos reunirnos a cada vez que hay reuniones. La Biblia nos dice que debemos tener un hambre y sed de justicia, hambre y sed de aprender, y estaba llenando mi camioneta de basura para la fumigación, y me estaba lamentando un poquito, ¿verdad? Y bendito sea Dios, lo que me recordó Dios es que, a pesar de que quizás no tenemos un gran grupo que viene los jueves, por lo menos Él me ha dado en su gracia la habilidad de ser fiel a Él, en servirle, en predicarle por esos 18 años. ¿Okay? No es algo que me estoy jactando, hermanos, les estoy simplemente compartiendo algo que el Señor puso en mi corazón para animarme. Y estoy muy agradecido con el Señor por eso. El Señor desde el 1991 me ha dado el privilegio de poder y querer llegar cada domingo, cada servicio entre semana, no sea que esté enfermo o trabajando, o por un tiempo en mi vida estuve preparándome para ser electricista. Él me ha dado el privilegio de poder servirle. Al principio un grupo de evangelismo, en el 91, segundo ministerio, aspirar, luego enseñar a niños, y ahora pastorear por 18 años. Él me ha dado ese privilegio de poder serle fiel por estos 20 y tantos años que lo conozco, o 30, creo que son 30. Y en 1 Timoteo 1:12, Pablo dijo: yo le doy gracias a Cristo nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque Él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y esa es la manera que yo siento que ese versículo dice que yo le doy gracias a Dios porque Él me dio la habilidad de ser fiel y Él me puso en el ministerio. ¿Okay? Necesitamos serle fiel a Jesús en toda área de nuestras vidas. ¿Y sabes cómo vas a poder ser fiel? El Espíritu Santo te da la habilidad de serle fiel. En Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. Serle fiel. Y le doy gracias a Dios que Él me ha ayudado a serle fiel en estos 18 años. También le ha dado ese mismo privilegio a mi esposa. Pero, hermanos y hermanas, el versículo 1 y 2 del capítulo 3, por favor mírenlo conmigo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considera a Jesús. Considera a Jesús, el cual fue fiel al Padre, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. En el versículo 5, Jesús fue fiel. En el versículo 6, Moisés fue fiel. En el versículo 6, tú eres fiel si tú mantienes esa firmeza, ese entusiasmo, esa fe que tenías al principio.
si no se va desvaneciendo y simplemente te dedicas a ti? ¿Okay? Ahora, Peter, yo no creo que ahí nos está reprendiendo, ahí nos está diciendo que miremos a Jesús y que Él es fiel para que lo alabemos. Yo no pienso que ahí el autor de Hebreos está tratando de reprendernos y exhortarnos como tú lo estás haciendo. Yo pienso que tú le estás dando muchas vueltas a esta cosa. Yo pienso que esto no es para tanto. ¿Ok? Pero miren lo que dice, hermanos. Miren el versículo 6 dice que nosotros también vamos a ser parte de la casa de Dios si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Pero luego dice algo tremendo, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. El Espíritu Santo está diciendo, yo te estoy hablando a ti el día de hoy. Y te estoy exhortando que mires la fidelidad de mi hijo, que mires la fidelidad de Moisés, que también hasta el fin, como un simple hombre, fue fiel para servir a Dios. Que mires la fidelidad, los ejemplos de fidelidad que existen en tu iglesia. Y hay muchos ejemplos de fidelidad en esta iglesia. Y Dios dice, si el Espíritu Santo te está exhortando a serle fiel, entonces no endurezcas tu corazón. Si el Espíritu Santo de Dios está exhortando que hay una deficiencia de fidelidad en tu vida, entonces presta atención, no endurezcas el corazón. Porque la realidad es que así somos los seres humanos, nos ponemos demasiado cómodos, perezosos, y perdemos la firmeza que teníamos. Y el Señor está diciendo, no te estoy diciendo esta tarde que lo hagas simplemente porque yo lo dije. Quiero que mires que Jesús te ha hecho a ti una prioridad de su vida. Tú eres su prioridad. Él sufrió para poder identificarse contigo. Él sufrió para poder sentir lo que tú sientes. Él pasó por todo lo que pasó para poder ayudarte cuando eres tentado. Jesús te llama su hermano. Él intercede por ti día y noche ante el trono de Dios. Entonces, si tú eres su prioridad de Él, entonces Él tiene que ser también tu prioridad. No es justo que tú seas su prioridad de Jesús, pero Jesús no sea tu prioridad. Y la manera que vas a demostrar que eres tu prioridad es siendo una persona fiel. Y se demuestra por medio de tus acciones, tu servicio, tu obediencia. Esa es la manera que se demuestra la fidelidad a Cristo. En 2 Corintios 5:10 dice la palabra de Dios que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos los cristianos vamos a estar enfrente de Cristo y vamos a recibir recompensa según lo que hemos hecho en el cuerpo, si ha sido bueno o malo. En otras palabras, todas nuestras obras van a ser juzgadas, todo nuestro servicio va a ser evaluado. ¿Qué me dice eso? Que Dios asume que yo voy a ser un servidor. Que Dios asume que yo voy a estar activo en el reino de Dios. En 1 Corintios 15:58 dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es bíblico estar haciendo menos para Cristo, es bíblico siempre estar creciendo en la obra del Señor. Y el Señor dice, no te desanimes, no es en vano, vas a ser recompensado, hay impacto. Okay. Entonces la pregunta, hermano, hermana, amigo, ¿qué está usted haciendo con su vida para Cristo? Tu vida no es tuya, tu vida no pertenece. Y esa es la plática que tuve con mi hijo esta semana. Le pregunté, ¿has considerado entrar al ministerio? ¿Estás considerando el ejército? ¿Estás considerando el college? ¿Has considerado prepararte para el ministerio? Y se le hizo un poco sorprendente que yo le haga esa pregunta. Dije, mira, no estoy diciendo que tienes que, pero lo que sí te estoy diciendo es que si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que estar abierto y dispuesto a lo que Dios diga. Porque
Tú no eres tuyo. Él te compró con su sangre. ¿Okay? Y es lo mismo con todo. Se supone que ese asunto de que a quién pertenece mi vida, qué es lo que yo puedo, debo hacer, eso ya se solucionó desde un principio. Al momento que tú viniste a Cristo, ya tú dijiste, ya yo no hago de mi vida lo que yo quiero. ¿Okay? Ese asunto ya quedó, ya tú no puedes, yo ya no hago lo que yo quiero. Ahora mi vida es en el servicio de Cristo. Jesús le dijo a un hombre, y esto lo leí la semana pasada, sígueme. Pero le dijo, déjame ir primero a enterrar a mi padre y a mi madre. El Señor dijo, no. No tienes tiempo para eso. Tú ve y predica el Evangelio. También a otro le dijo lo mismo y le dijo, te voy a seguir, Señor, pero primero déjame despedirme de los de mi casa. Y dice, no. Ya no es tiempo para... Si tú pones tu mano en el arado y luego miras hacia atrás, ya no eres digno para el reino. ¿Okay? Es ese tiempo donde pensábamos, debo o no, estoy cansado, eso ya se acabó. Lo único que nos queda ahora es, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y si el Señor quiere, lo voy a hacer y debemos estar haciendo algo para el Señor. Entonces, pregunta, ¿hemos considerado la fidelidad de Jesús hacia ti, hacia mí, su ministerio, su dedicación a asistir en tu vida espiritual? Él está ahí 24/7 para ti, en tentación, en pruebas, en dificultades, en sabiduría. Él siente lo que tú sientes porque Él desde un principio se preparó para sentir lo que tú sientes. Él intercede por ti. Él te llama a su hermano. Tú eres su prioridad. Y lo has visto claramente. Él te quitó el temor de la muerte, te quitó del infierno, te pagó por tus pecados con su sangre, te mantiene aquí, te mantiene en el Señor. Si tú ves su fidelidad, de hoy en adelante, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a serle fiel? ¿Vas a servirle con dedicación? Versículo 6, cuya casa somos nosotros. Somos parte de la familia de Dios si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Ese entusiasmo, ese gloriarte en Cristo que tenías al principio, ese servicio, ese amor, ese gozo, esa dedicación, esa devoción, leer tu Biblia día y noche, no podías servir lo suficiente. Vas a regresar a ese lugar en tu vida. Vas a regresar a leer tu Biblia. Vas a regresar a orar con fervencia. Vas a regresar a evangelizar. ¿Qué libro vas a comenzar esta semana? ¿Qué hora vas a orar durante el día? ¿Qué vecino, qué cotrabajador vas a evangelizar? ¿Vas a comenzar a venir los jueves si no estás trabajando o enfermo o lo que sea? No, es que tengo que hacer X. Ok, está bien. Vas a escuchar en línea, porque estamos en línea todos los jueves. Gracia Church, Chino Hills. No es suficiente escuchar un mensaje una vez más. Necesitamos recibir la palabra de Dios lo más posible. No venimos a la iglesia solamente a poner una marca en la cajita. Eso no somos nosotros, hermanos. Somos hijos de Dios. Venir a la iglesia, sea miércoles, sea jueves, sea domingo, es solamente parte de un proceso total de vida entregada a Cristo. Por eso es que queremos más. Esa es la manera que éramos antes. No se puede hacer una cosa mecánica, robótica, donde, tengo que ir hoy, ok, pues, ¿a qué hora voy a salir? Ok, entonces apenas, y la vida es nuestra, y
las cosas de Dios son a un lado. Hermanos, Dios está consciente cuando es rutina. Dios está consciente cuando se hace una tradición y ya tu corazón ya no está enamorada de Cristo. Él está 100% consciente. Por eso es que si tú eres el Antiguo Testamento, Él odiaba esa mentalidad. En Amos capítulo 5 versículo 23, Él le dijo a los judíos: aparten de mí el ruido de tus cánticos, no escucharéis ni siquiera la música de tus arpas. ¿Por qué? Porque eran personas que en realidad no estaban siguiendo al Señor. Dice: pero corre el juicio como las aguas y la justicia como una corriente. No, vive justa, rectamente. No quiero escuchar tus canciones. Le dijo Dios a los judíos, porque ellos nada más chequeaban la cajita. Cristo, pues en ese tiempo no conocían a Cristo personalmente, pero era rutina. No había esa firmeza, esa dedicación, ese entusiasmo, ese amor hacia el Señor. En Isaías 29, lo mismo, ¿verdad? Dios sabía, dice el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras, me honran con sus labios, pero están lejos de mí sus corazones, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria, rutina. Yo lo veo, dice el Señor. No había una vida 24/7 de adoración y arrepentimiento, confesión, servicio, gozo, sacrificio, sumisión, agradar a Dios. No existía eso en Israel por un gran largo tiempo. Aprendizaje de la palabra de Dios, no, nada de eso. Era rutina, era de memoria. Y Dios dice: esta tarde quiero que consideres a los fieles, a Jesús, quien ha estado ahí por ti 24/7. Moisés, que ha estado ahí por el pueblo de Dios desde el primer día que Dios se le reveló hasta el día de su muerte, que estudiamos el jueves pasado, donde Dios le dijo: sube a este monte y muere. Y hasta el último día estaba predicando. Considera esas vidas y tú retienes la firmeza que tenías al principio. Porque no me agrada la rutina, chequear la cajita. No, eso no es una vida que me agrada a mí. Tiene que ser todo o nada. Entonces considera la fidelidad de Cristo, considera la fidelidad de Moisés y considera la fidelidad de los que sirven a Dios alrededor de ti. Y como les dije, hay muchos en esta iglesia. Imita esa fe y deja de vivir tu vida para ti, porque ese asunto ya lo solucionamos hace mucho tiempo. Y yo te dije: ¿es tú o soy yo? Y si no tomamos nuestra cruz y morimos a lo que nosotros deseamos, que sabemos que no es de Dios, el Señor dice: no puede ser mi discípulo. Y hermanos, con todo respeto, no estoy tratando de serles pesados o exigentes, pero esto no se debe presionar. No quiero que hagan nada para mí, yo no soy nadie. Nada más quiero ser fiel al texto bíblico, y quiero que esta iglesia en realidad sea una iglesia madura, hermanos, donde Cristo es el centro, y a todo lo que hacemos lo hacemos para Él y para su gloria. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu bella palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a no caer en la rutina, la religiosidad, Señor. A no ser personas donde tú estás a un lado conveniente. Perdónanos, Señor. Trae un avivamiento a mi vida y a la vida de cada uno de nosotros, Señor. No queremos ser como los israelitas, que tú aborrecías el sonido de sus cánticos, y tú sabías que su
corazón estaba lejos de ti porque habían entrado en la rutina, habían entrado en la religiosidad, no vivían justamente, daban por maldad a muchas personas y no había una vida verdadera de adoración. Señor, trae un avivamiento a cada corazón esta tarde, Señor. Que comience cada día que nos levantemos, que agarremos primero tu palabra, que escuchemos primero tu palabra, que oremos, que te damos gracias, Señor. Y que todo el resto de nuestras vidas sea secundario y que tú, Señor, gobiernes sobre los asuntos de nuestras vidas y no nosotros, porque eso lo solucionamos hace muchos años y ya no somos de nosotros mismos. Gracias por tu paciencia con nosotros, por tu amor y, Señor, gracias por tu fidelidad. Ayúdanos a imitar esa fidelidad en el nombre de Jesús. Si usted necesita a Jesús, por favor pase y hable con familias y senderos, o conmigo, o con alguien, cualquier persona, pero no se vaya de aquí sin Cristo, por favor. Gracias. El misterio de la cruz no puedo comprender. Hostia que llegó a sufrir, el perfecto Dios su Hijo entregó. Copa amarga él bebió por mí. En español y luego en inglés. First Spanish then English chorus. Tu sangre mi mal lavó. Gracias Cristo fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento a tu mesa. Gracias. Your blood has washed away my sin. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Solamente los versos en español. Por tu sacrificio. Por tu sacrificio me acercaste a ti. Quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia. Tu gloriosa gracia derramaste en mí. Misericordia sin igual. Por un español, tu sangre mi maldad lavó. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Hoy me siento a tu mesa. Gracias. Your blood, let's not forget. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Lover of my soul, I want to live for you.